Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Bienvenidos a esta 11ª sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Una disculpa de antemano por estar dejándoles esta grabación, pero se me imposibilita estar conectado de internet en estas condiciones y bueno, como quiera les dejaré estas instrucciones para la realización de la actividad de esta semana. Bueno, iniciamos, no sin antes mencionarles que ya tenemos abiertas las semanas 12 y 13 por indicación de nuestros supervisores. Ahora es la semana 11, pero ya pueden estar visualizando la semana 12, en donde aparecerá el foro, el último foro que estaremos viendo y en el que ya pueden ustedes participar. Foro 2 del debate sobre los temas vistos en esta segunda parte, para que ustedes realicen su comentario y las réplicas y contrarréplicas. Ya los estaré evaluando en la inmediatez de lo posible, que ustedes vayan también subiendo sus comentarios. Bueno, también les menciono que ya pues también está visible el examen final. Ya lo pueden darse cuenta de las fechas que vamos a estar realizando. Ya está cargadas todas las preguntas. En ese sentido, les estaremos, como quiera, mencionando las indicaciones a su debido momento. Yo por lo pronto aquí ya les dejamos abierto para que puedan ir participando tanto en el foro y pensando en su examen final. Y ahora sí que vamos en la recta final de nuestras actividades. La actividad de esta semana, la que nos corresponde en la semana 11, es la soberanía y del Estado y la organización del Estado. Aquí son dos unidades que vamos a estar uniendo, unidad 11 y unidad 12. Nuevamente les pido una disculpa, pero es un poquito más extensa, pero ya les juro que es la última. Ya será la última actividad, que ya tan solo nos quedaría la onceava actividad y sería del capítulo 13, o de la unidad, más bien dicho, 13. Y bueno, aquí en este caso son soberanía del Estado y la organización del Estado, 11 y 12. El objetivo de esta actividad es explicar la evolución histórica del pensamiento griego, el pensamiento romano y el de la Edad Media y las teorías del mundo contemporáneo acerca de la soberanía del Estado. Es un tema muy importante, también ahora un poquito de moda, ¿no? Y de boga por lo que hemos estado sucediendo a nivel internacional, ¿no? En nuestras políticas también internacionales. Veremos ciertos artículos donde se basa esta soberanía nacional mexicana. Bueno, estamos llevando esta sesión. Discúlpenme por haberla estado grabando. No pude estar presente en este momento. Y ya les digo que la falta de conexión de internet sí se me dificulta por donde andamos. Es la actividad número 10. Aquí ya la tenía abierta, perdón. Y bueno, ya se pueden dar cuenta, les estoy dejando aquí abierto hasta el 6 de abril, porque ya al concluir, que sería el 31, eh, así es, bueno, sí, el lunes 31, y como les mencioné, la última semana les voy a dejar abiertas todas las actividades de la segunda parte, tanto nomás 6, 7, 8, 9, 10 y pues claro está la 11 de esa semana, abiertas para que si alguno de ustedes no pudo realizarla, pues bueno, ese es el momento. También recordándoles que las actividades de regularización y tan solo la de regularización, porque nuevamente les menciono ahí, pues una disculpa, la de puntos extras ya no la estaremos evaluando y por eso ya también quedó como no visible. Bueno, retomando el tema de esta semana, será lo mismo o muy similar a las actividades anteriores. 10 preguntitas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Y toda esta información la pueden estar buscando en la unidad 11, la soberanía del Estado, y la unidad 12 de la organización del Estado, que se encuentra en las páginas 236 a la 272
del libro de Teoría del Estado del autor Francisco Javier Juárez Conapa, que también ahí se encuentra en el apartado de recursos. Ya saben, les damos 3 intentos, de los cuales constan 90 minutos cada uno de ellos, para que puedan realizar su actividad. Eh, Esperando que puedan llegar a tener la mejor calificación posible. Como les mencionaba, aquí aparece 31 de marzo, pero bueno, ya lo saben, tenemos hasta el 6 de abril para que todos nos pongamos al corriente, si válgame la expresión, o que nos actualicemos, seamos vigentes y tengamos una mejor calificación, perdón, eh, por el vocablo que se me fue. Bueno, en ese sentido, pues bueno, esta es la actividad, ya saben, aquí ya hay 6 compañeros que ya han participado, les deseamos mucho éxito y bueno, sabemos que ya está abierta y que ya están participando, excelente. Vamos a entablar un poquito un diálogo de lo que vamos a ver o de lo que podrá venir en esta semana número 11. Aquí hay algunos ciertos videos de algunos otros países, pero bueno, me gustó también cómo su redacción fue propia y es un derecho universal, ¿no? También en ese sentido, de los estados, de los países en sí, y bueno, es muy similar en ese sentido. Pero bueno, también aquí tenemos nuestro contenido de nuestro país. Bueno, ahora sí, ya saben, ahí tienen su texto, Teoría General del Estado, lo van a tener que leer, darle una buena lectura, pueden hacer sus propias preguntas, siempre se los he indicado, de esa manera pueden crear su base de datos y en ese sentido también anexarla como actividad de regularización y en donde podrían ustedes también ganar puntos extras. No lo olviden que todavía tenemos hasta el 6 de abril y ustedes ya se van dando cuenta y en el sentido de el total del curso, su calificación, si ya está baja, ya saben que para acreditar con primera oportunidad serían 6.5. Si no lo llegamos a lograr, pues bueno, vamos a tener que irnos al examen de extraordinario, en donde se les complica un poquito más la situación. Eh, Hay tiempo, hay todavía muy suficiente tiempo para poder lograr estas actividades de regularización. Bueno, ahora sí, ahí nos habla también el texto vamos a una introducción de lo que vamos a hablar en esta primera parte de la soberanía. Nos menciona el texto que el pueblo soberano es en el que se sustenta el poder supremo del Estado, como lo establece en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su único párrafo. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Así es como lo establece el artículo 39, que también, como les mencionaba, ha estado en ciertas reformas últimamente, reformas constitucionales que se han estado haciendo. También nos menciona que el poder soberano crea los poderes públicos, las instituciones, las facultades y las autoridades. Proviene de la razón de los principios de la filosofía política, del derecho natural y del de gentes. Es como las instituciones emanan también del pueblo, ¿no? Ahí tan solo finalmente estaremos mencionando también algunos autores. Juan Jacobo Rousseau señala que la soberanía es la misma voluntad general que reside en el pueblo o en la nación y que constituye la fuente de la normatividad jurídica, primordialmente de la constitucional. La soberanía en sí significa
viene o proviene de los vocablos romanos super omnia, lo que está por encima de todo, se podría estar diciendo, y se extiende al poder que no reconoce a otro poder. Para otros viene del vocable francés que también lo menciona como superamos y como una potestad o algo de un imperio, ¿no? En ese sentido, ese es el vocablo que le dan los franceses en ese sentido. Y bueno, ahora entramos a hacer un inicio, una parte general de lo que estaremos viendo y nos menciona ahí en el primer capítulo, subcapítulo de la evolución histórica de la soberanía. Eh, Nos refiere, nuevamente ahí hace referencia el autor Juárez Conapa a la doctora Aurora Arnis Amigo, y ella considera que el concepto de soberanía es histórico y que proviene de la lucha de los señores franceses frente al pontífice y su gran servidor, eh, al emperador. Eh, Se nos mencionaba anteriormente, nuestros derechos es una mezcla, ¿no? De esas regiones, ¿no? Mucho derecho romano, germánico y francés, sin lugar a duda. También el derecho español, que también ahí hemos tomado muchas situaciones en ese sentido para ahora sí que realizar nuestra propia constitución, ¿no? O sea, eh, se podría estar mencionando. Al principio nos menciona también ahí el texto que responde la idea ética y política, pero más tarde, como se podrá observar a continuación, la evolución al concepto de la naturaleza jurídica, también el concepto de soberanía está relacionado con la historia del poder. En ese sentido, pues nos menciona ya en el siguiente capítulo el pensamiento griego, los romanos y la Edad Media. Eh, Nos señala Ignacio Burgoa que advierte que desde los griegos Aristóteles ya hablaba de autarquía, que es el sinónimo de una autosuficiencia que implica la capacidad de un pueblo para abastecerse a sí mismo y realizar sus fines sin ayuda o cooperación extraña. Ese es un término que también me podría estar viniendo ahí como una preguntita, ¿no? Autarquía, perdón. Se me complicó un poco la pronunciación. Ese es el concepto que nos da el doctor Ignacio Burgoa, así que un doctorazo en Derecho y que, pues bueno, que en paz descanse, también muy famoso mexicano, un jurista mexicano, ¿no? Mientras que esos eran los griegos, esa era la situación que nos presenta. Mientras que los romanos, en Roma se utilizaron las expresiones majestas y potestas o imperium, que significaban la fuerza de la dominación y el mando del pueblo romano. Se mantuvo viva la idea de que el pueblo era la fuente de todos los poderes públicos. Esa era la conceptualización del poder del romano, que ya también es como algo más también acercado hacia nosotros, ¿no? Bueno, no tanto, pero sí entendíamos ahora sí que eh, una dominación, un mando del pueblo, ¿no? También romano. Y posteriormente en la Edad Media, durante esta edad, la soberanía equivalía a la supremacía hegemónica o prevalencia entre el poder espiritual representado por el papado y el poder temporal de los reyes. Es la época que, en la que en que Marsilio de Padua, perdón, proclama la tesis
de la superioridad del Estado frente a la Iglesia romana. Aquí, pues bueno, influenciado, ¿no?, por mucho la Iglesia romana, en la Edad Media se crearon perdón, muchas instituciones. Eso es lo que podríamos estar viendo ahí en este capítulo también 11.2, perdón. Mientras que ahorita hablaremos ya de el 11.3, son las teorías de todos estos autores. Nos hablan de la soberanía, Bodino, Francisco de Vitoria, el padre Mariana, Francisco Suárez Grosio, Hobbes, John Locke, Juan Jacobo Rousseau. Grandes autores, y bueno, ellos nos menciona, iremos señalando uno por uno de ellos su pensamiento o su aportación que también tuvieron a este concepto de soberanía. Para Juan Bodina, también mencionado así por algunos autores, en su obra los seis libros de la República, señala que la República es un derecho de gobierno de varios grupos y de los que es común con una potestad soberana. La República, es decir, el Estado, se define a partir de dos elementos: por el grupo o elemento humano y por el poder soberano bajo el cual se encuentra sometido. Esa es la aportación de Juan Bodina, mientras que Francisco de Victoria, considerado el fundador del derecho internacional, al escribir acerca de la de la regulación de las relaciones entre los estados, en su libro Relaciones Teológicas, elabora una doctrina del poder sustentado en la frase de San Pablo que dice: no hay potestad sino de Dios, reconociendo que todo poder viene de Dios y que la construcción del poder del Estado se desarrolla precisamente alrededor de este concepto. ¿Ok? Este es la participación, ahí su aportación de Francisco de Victoria, también muy asociado a la figura jerárquica de Dios, ¿no? También nos mencionan ahí el Juan Mariana, quien con Francisco de Vitoria forman parte de la patrística española o padres españoles de la Iglesia, que a pesar de su carácter marcadamente ortodoxo y papista, proclamaron criterios democráticos a favor del pueblo. En el capítulo 9 de Juan de Mariana, titula El Príncipe, en su libro de Rey y de la institución de la dignidad real. Dice que éste tiene que estar sujeto a las leyes, especialmente cuando hay muchas leyes que no han sido dadas por los príncipes, sino constituidas por la voluntad de toda república cuya autoridad e imperio es mayor que la del príncipe. Eso era el concepto de Juan de Mariana. Y bueno, comprendamos que estamos en la Edad Media, todavía estamos en ese sentido, que todos estos conceptos, o bueno, más bien posterior a la Edad Media, todos estos conceptos todavía eran muy vigentes y de principados y todo, bueno, hasta la fecha, ¿no? Hay monarquías en el mundo, ¿no? Ya no con tanto poder, pero bueno, habrá unos que sí todavía, pero sí son muy emblemáticos, ¿no? Todavía estas formas de Estado. Otro de los autores que también nos señala Juárez Conapa, perdón, nos habla de Francisco Suárez, y él nos señala en su Tratado de las Leyes y de Dios legislador, considera que el poder se encuentra de manera inmediata en los hombres que lo necesitan para regir su sociedad civil, para gobernar su estado, pero que de manera directa procede de Dios. También un autor que considera la divinidad, ¿no?, antes que cualquier otra situación. Mientras que también Hugo Grosio, eh,
en el intento él intentó de armonizar la idea popular de la soberanía y del poder del monarca. Consideran que el Estado es una comunidad natural que tiene su origen en razones de convivencia y que a partir de esta los hombres se ponen de acuerdo para formarlo. En el antecedente de la teoría contractualista, ahí también nos señala este autor, eh, Francisco Suárez Grosio. Eh, Perdón, me desorienté un poquito, discúlpenme. Bueno, aquí seguimos con Thomas Hobbes. Así es, Thomas Hobbes. Es que ahí le faltó la comita en el libro, porque Thomas Hobbes es uno y John Locke es otro, también otro personaje. Thomas Hobbes hace una concepción del Estado y la sustenta en el análisis que hace en su libro El Leviatán acerca de la naturaleza humana. El hombre tiene la tendencia a dominar por la fuerza a sus semejantes, el Homo hominius lupus, de sujetarlos a sus exigencias sin que ello impida al débil matar al más fuerte. Esa es la concepción que hace Thomas Hobbes, ya un poquito más también más radical y pensando en que, pues bueno, hay pensamientos que dominan, ¿no? Que quieren dominar también al mismo pueblo, ¿no? Y bueno, posteriormente John Locke es un pensador inglés que se opone a la tesis de origen divino y de poder. Él afirma que el estado de naturaleza en que los hombres se encuentran antes de la formación de la sociedad civil se caracterizaba por el orden y la razón que regían en él las relaciones humanas en sus condiciones primitivas, es decir, el derecho natural es el antecedente del derecho positivo. Esa fue la aportación también de John Locke. Y por último, Juan Jacobo Rousseau, uno de los escritores más importantes del grupo de los enciclopedistas franceses, considera que la sociedad civil eh, es una comunidad política o un Estado, nace de un pacto, de un contrato entre los hombres. El hombre vivía en un principio en un estado de naturaleza en el que las relaciones entre los seres humanos se entablaban sin contienda ni luchas, ya que todos estaban colocados en una situación de igualdad. Pero como los hombres no pudieron mantener esta situación de igualdad natural, al suscitarse diferencias entre ellos, surgió la necesidad de que concentraran un pacto de convivencia o un pacto social. Este es lo que se le reconoce a Juan Jacobo Rousseau, el pacto social, que también, pues bueno, muy también conocido por autores célebres, ¿no? Bueno, este es el final de este capítulo también que podemos estar viendo ahí algunas preguntitas de estos personajes, sus aportaciones. Y pues bueno, ya por último, la sumisión del Estado del Derecho. Esto ya también lo hemos estado reflexionando en sesiones anteriores, ya que son muy similares también eh, los capítulos, ¿no? Y pues bueno, nos menciona que ahí el derecho precisa también los límites del Estado, ¿no? Y la norma reguladora de las relaciones jurídicas de los particulares, de los órganos del poder público y las que van a dar entre gobernantes y gobernados. El derecho es el que de alguna otra manera privilegia, digo, mantiene el límite del Estado, ¿no? En sus normatividades. Eh, es de alguna otra manera el derecho pues es el creado por este ente que es el Estado, pero también se somete a él como tal. Y bueno, eso sería todo por este capítulo de la soberanía, muy importante que pueden llegar a conocer toda la evolución histórica que existió con estos grandes, con sus teorías de estos autores,
de soberanía para ir comprendiendo la evolución que llegamos a tener, ¿no? Mucho, muy, principalmente, algunos autores muy apegados hacia el poder divino, el poder del monarca, y otros sobre el poder del pueblo. Así es la diversidad que se fue dando en esta evolución. Eh, bueno, continuamos con la unidad 12, que es la organización del Estado. También un capítulo muy importante en donde estaremos ahí viendo las funciones del Estado, origen y justificación del Estado, las teorías jurídicas y justificación también del Estado, conceptos doctrinarios y también la justificación de este Estado en sí, y por último los fines del Estado. Bueno, como inicio, como introducción, pues bueno, entendamos que la actividad del Estado solamente puede manifestarse a través de los órganos del poder público y pues bueno, se centralizan en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. De estos derivan otros en una estructura más amplia que da el Estado, ¿no? Eh, el, estos poderes, pues bueno, son eh, la, eh, la doctrina, teoría de Montesquieu, en donde existe esa división de poderes que todavía prevalece hoy en día, ¿no? Y bueno, entendamos que la función legislativa para formular es la que formula las normas jurídicas necesarias para regular las relaciones entre particulares, entre los órganos de poder público y la de los gobernantes y gobernados. Mientras que la función jurisdiccional es la que tutela el ordenamiento jurídico y aplicar las leyes a los casos concretos. Y pues bueno, el tercer poder es la función administrativa o función gubernamental para promover la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y fomentar el bienestar y el progreso de la colectividad. Esas son las tres funciones de cada uno de estos poderes, pues bueno, esenciales, ¿no? Para el funcionamiento del Estado. El origen y la justificación del Estado nos menciona ahí el autor. Pues bueno, ahí existen tres teorías para explicar el origen del Estado. La primera sería la teológica, la cual afirma que el Estado es creado por Dios, por lo tanto es sobrenatural. Posteriormente, el pacto social, que también ya hacíamos referencia, Juan Jacobo Rousseau, como su autor, misma que señala que el Estado es una creación humana, que es una obra de la voluntad de los hombres. Y finalmente la histórica, eh, la, eh, esta teoría de origen del Estado es la cual determina un origen histórico del Estado derivado, de la vida misma de los hombres, como consecuencia de un proceso real y positivo. También se le conoce como la teoría histórica o sociológica. Eso es lo que podemos estar viendo y más rescatable de este capítulo, del origen y la justificación del Estado. Posteriormente, en la justificación del Estado como tal, en el 12.3, nos señalan que eh, hay 5 propuestas para explicar este porqué. La primera de ellas nos señala la de los que fundan el Estado. Es una necesidad religiosa que considera que el Estado es una existencia y se justifican es una obra de Dios por haber sido fundado por la divinidad. Por esta circunstancia, todos los hombres están obligados a reconocerlo y someterse a su organización. La segunda sería las que buscan su apoyo en una necesidad física y tratan de explicar la existencia del Estado en la circunstancia de que considera natural el dominio de los débiles por los fuertes. En la teoría de la fuerza que se encuentra en el Levitán, que asegura que en el estado de naturaleza no tiene más límites el derecho de cada individuo que su fuerza.
también ahí nos señala esta teoría, la de la fuerza, como segunda. Y la tercera nos dice las que tratan de encontrar un funcionamiento jurídico a la existencia del Estado. Estas teorías buscan el fundamento de la organización política en un orden jurídico anterior y superior del Estado, y del cual se deriva de este. Esa es la tercera, mientras que la cuarta nos menciona las que se encuentran ese apoyo en la moral. Tratan de justificar la existencia del Estado a partir de la necesidad moral de los hombres para proteger los valores y el ordenamiento de la ética en el sentido de la armonía natural que regula la conducta recta de los seres humanos para alcanzar el perfeccionamiento. Y por último, la quinta, las que tratan de dar de una fundamentación psicológica a la existencia del Estado. Son las que hacen descansar la legitimidad del poder político en las tendencias o impulsos innatos del ser humano, con lo que llevan a formar la sociedad y el Estado. La existencia del Estado se deriva de la propia realidad del hombre. Esas son las cinco tendencias o cinco propuestas para que hacen la existencia o la justificación del Estado. Ahí, pues bueno, como se pueden dar cuenta, los autores que señalamos anteriormente, pues bueno, son los creadores de esas corrientes en ese sentido de la justificación del Estado. En el 12.4 de las teorías jurídicas, también ya del Estado, nos señalan, en la opinión de Jelinek, las teorías jurídicas pueden agruparse en tres grandes corrientes del pensamiento. La primera es la teoría patriarcal, que considera al Estado como una institución de derecho de familia, o teoría patriarcal, a partir de la transición de la autoridad del padre de familia a la del jefe del grupo político, de la familia o la comunidad política. O sea, como si nuestros gobernantes fueran nuestros padres, ¿no? Podríamos estar diciendo. La segunda de estas teorías es la patrimonial, que ubica el Estado como una institución de derecho patrimonial. El célebre filósofo griego Platón, en su texto La República, considera que el origen del Estado se encuentra en la unión de distintas profesiones económicas y en la necesidad de agruparse de las diferentes concepciones humanas para satisfacer las necesidades humanas. Mientras que para Cicerón, romano, el motivo de la formación del Estado se encuentra en la protección de la propiedad. Esa es la segunda teoría de la propiedad. La tercera y última nos señala las que estiman que el Estado es una institución de derecho de los contratos, a partir del contrato, que es una figura jurídica que consiste en el acuerdo de dos o más voluntades para que se produzcan derechos y obligaciones. Históricamente, las relaciones entre los príncipes y los estados se van depurando hasta descansar en un pacto. Esa es la tercera teoría de jurídicas que pueden agruparse. Digo que la señala ahí Jelinek en ese sentido. Y pues bueno, que también ahí les van a poder venir como alguna preguntita de de esta, de esta semana. Por último, nos señalan los conceptos doctrinarios de la justificación del Estado. Perdón, aquí también igual como anteriormente, perdón, perdón. Aquí nos señalan también algunos doctrinarios sus puntos de vista. En sí es la doctrina de Kant y también la tomista, ¿no? La doctrina de Tomás de Aquino. En estas teorías también se suman las de Francisco de Vitoria
y Francisco Suárez, también pensadores de ese sentido. Aquí hacemos referencias sobre los pensadores también, Platón y Aristóteles, en su doctrina contractualista, que podría estarse viniendo ahí como una preguntita. Bueno, nos señalan también la doctrina de Kant. Para Immanuel Kant, el contrato social es un imperativo de la razón práctica, de tal suerte que el Estado debe estar construido de acuerdo con la idea del pacto del contrato. La voluntad general, voluntad rígida exclusiva para razón de los sujetos es el contrato. Más que hombres considerados, en realidad son entes de razón que convienen en aquello que van de acuerdo con su naturaleza para su naturaleza racional. De esta manera, el pacto que se impone colectivamente, coactivamente, perdón, nadie puede sustraerse a él. Esa es la doctrina de Kant, de Immanuel Kant, que nos refieren ahí, del contrato social, ¿no? También hace referencia mucho a la aportación que hace Juan Jacobo Rousseau. Perdón, todavía nos queda un capitulito último que está aquí más abajito, es el 12.6 y terminamos con los fines del Estado. ¿Cuál es el fin práctico del Estado? Y tan solo lo englobaremos en un parrafito final. Los fines del Estado determinado forman su acervo doctrinario y pragmático que se encuentra en los principios políticos y en su organización. Deben de ser de tal naturaleza que su realización se imponga necesariamente si son algo que además necesita la población para su perfeccionamiento y desarrollo. El Estado conseguirá esa justificación como tal, ¿no? Los fines del Estado, que pues bueno, ya lo saben, es mantener siempre el bien común entre todos sus habitantes. Eh, esa teoría es, pues bueno, también ahí asociada a Gropali, es el autor que nos da esa definición también como el fin del Estado. Pues bueno, ahora sí que con esto ya concluimos los capitulitos que pueden estar, diga, las preguntitas que podrían estar ahí también refiriéndose en esta sesión. Léanlos todos, compréndanlos, lleguen a realizar sus preguntas y pues bueno, también considérenlas para alguna actividad, la actividad de regularización. Concluimos esta sesión, no sin antes agradecerles y nuevamente disculparme que no he podido estar con ustedes presencialmente, pero bueno, siempre muy al pendiente de cada uno de ustedes, de los mensajes que me han estado enviando. Ahí a la medida de lo posible todo lo resuelvo inmediatamente. A veces se me traspapelan algunos, pero como quiera el último reviso y les envío ahí su contestación. No se preocupen, ahí como quiera estamos al pendiente. Y bueno, vean también un poquito los videos, reflexionemos sobre los temas y ahora sí que también vayamos ya considerando todas estas actividades que estuvimos viendo durante esta segunda parte para el examen final. El examen final nada más estará constituido de los temas vistos en la segunda parte. Lo visto en la primera parte ya se evaluó en el examen parcial y pues bueno, ahora sí que ya lo que sacamos, válgame la expresión, y pues bueno, ahora sí que no, nos enfoquemos en esta segunda parte para cerrar con broche de oro y bueno, ya sería la última sesión, la última actividad, más bien dicho, ordinaria en la próxima semana y ya pueden ustedes visualizar el examen final, que serán, pues bueno, preguntitas de las mismas, para que vayan reflexionando también, digo, es algo también lógico que lo que estuvimos viendo durante pues esta semana pueda estar viniendo aquí en el examen final. Bueno, no me queda más que agradecerles que me hayan llegado a ver hasta este momento y pues bueno, desearles que tengan un gran día, una gran tarde
del lunes y un gran inicio de semana. Y despidiéndome como siempre, quedando a su entera disposición para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración. Ahí estoy como siempre en el botoncito de contacta a tu tutor o ahí me buscan en el apartado de los participantes, también ahí me pueden encontrar. Bueno, no me despido, sino les digo hasta luego. Próximamente nos veremos ya la próxima semana. Muchas gracias, pásenla bien.